1929. Wall Street se desploma. En los años siguientes, la economía mundial cae en la peor depresión de la historia moderna. La producción se hunde. El desempleo se dispara. Millones de personas pierden todo. 1945. La Segunda Guerra Mundial termina. Y comienza algo asombroso. Las economías occidentales entran en una fase de crecimiento que dura casi 3 décadas. Fábricas a pleno rendimiento. Empleo para casi todos. Aumento constante del nivel de vida. Le llaman los 30 gloriosos. 1973. Crisis del petróleo. Todo se frena. Inflación y estancamiento al mismo tiempo. Lo que parecía un ascenso imparable resulta que no lo era. Expansión. Contracción. Expansión. Contracción. Un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. No es casualidad. Es el ciclo económico. Y entenderlo es fundamental para comprender por qué las economías pasan de la euforia al pánico y viceversa. En los episodios anteriores hemos aprendido a medir una economía con el PIB y a entender el desempleo. Ahora vamos a ver cómo estas variables se mueven en el tiempo. Porque no se mueven en línea recta. Se mueven en ondas. La economía crece durante un tiempo. Luego se contrae. Luego vuelve a crecer. Ese vaivén tiene un nombre, tiene fases, y ha sido estudiado obsesivamente durante casi 2 siglos. El ciclo económico tiene 4 fases. No siempre duran lo mismo. No siempre son igual de intensas. Pero la secuencia se repite. La primera es la expansión. La economía crece. Las empresas venden más, contratan más, invierten más. El desempleo baja. Los salarios tienden a subir. La confianza es alta. La gente gasta. Las empresas piden prestado para expandirse. La segunda es el pico. Es el punto máximo. La economía está funcionando a toda máquina. Pero empiezan a aparecer tensiones. Los precios suben. Las materias primas escasean. El crédito se ha extendido quizá demasiado. Las valoraciones de algunos activos parecen excesivas. La tercera es la contracción. La producción empieza a caer. Las empresas venden menos. Recortan. Despiden. El desempleo sube. La confianza se desploma. Los consumidores gastan menos, lo que hace que las empresas vendan aún menos. Un círculo vicioso. Cuando esa contracción es severa y prolongada, la llamamos recesión. La definición técnica más utilizada es la del Comité de Datación de Ciclos del NER, la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos. Una recesión es una caída significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos pocos meses. Se observa en el PIB real, la renta, el empleo, la producción industrial y las ventas. Y la cuarta fase es el valle. El punto más bajo. La economía ha tocado fondo. Pero desde ahí, empieza a recuperarse. Las empresas que han sobrevivido empiezan a ver oportunidades. Los precios se han ajustado. La demanda reprimida empieza a liberarse. Y comienza una nueva expansión. Y el ciclo se repite. Conviene aclarar una distinción que a menudo se confunde. Una recesión es una caída significativa pero temporal de la actividad económica. La mayoría de las recesiones duran entre 6 meses y 1 año y medio. Una depresión es algo mucho más grave. No hay una definición oficial universalmente aceptada, pero en general se habla de depresión cuando la caída del PIB es superior al 10% o cuando la contracción dura varios años. La Gran Depresión de los años 30 fue la última depresión real que vivieron las economías avanzadas. El PIB de Estados Unidos cayó aproximadamente un 30% entre 1929 y 1933. Eso no fue una recesión. Fue un colapso. Desde entonces, las economías desarrolladas han sufrido recesiones, algunas graves, como la de 2008. Pero ninguna ha llegado a los niveles de la Gran Depresión. Al menos hasta ahora. En 1939, en plena resaca de la Gran Depresión, un economista austríaco llamado Joseph Schumpeter publicó un libro monumental titulado Ciclos económicos. En él propuso una idea que sigue siendo una de las más influyentes, y más debatidas, de toda la economía. Schumpeter argumentó que los ciclos no son un defecto del capitalismo. Son su motor. Su concepto clave es la destrucción creativa. La idea de que el progreso económico avanza destruyendo lo viejo para dar paso a lo nuevo. Las empresas ineficientes quiebran. Las tecnologías obsoletas desaparecen. Los trabajadores se reubican. Y de esos escombros surgen empresas nuevas, industrias nuevas, formas de hacer las cosas que no existían antes. Las recesiones, según Schumpeter, no son solo dolor. Son también limpieza. Eliminan lo que no funciona y crean espacio para la innovación. El automóvil destruyó la industria del carruaje. El ordenador personal destruyó a la máquina de escribir. El comercio electrónico está transformando el comercio minorista. Cada ola de destrucción creativa trae consigo un periodo de ajuste doloroso. Empleos que desaparecen. Comunidades que sufren.
Pero también trae un salto en productividad y nivel de vida. Schumpeter incluso clasificó los ciclos por su duración. Los ciclos cortos de Kitchin, de unos 4 años, asociados a cambios en inventarios. Los ciclos de Juglar, de unos 9 años, asociados a la inversión empresarial. Los ciclos largos de Kondratiev, de unos 50 años, asociados a grandes revoluciones tecnológicas. Esta visión es fascinante, pero tiene críticos serios. No todo el mundo que pierde su empleo en una recesión encuentra uno mejor después. No todas las comunidades destruidas se reconstruyen. Y no todas las recesiones generan innovación. A veces, simplemente generan sufrimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, algo pareció cambiar. Las economías occidentales entraron en una fase de crecimiento extraordinariamente larga y estable. Los 30 gloriosos, de 1945 a 1973, fueron la expansión más prolongada de la historia moderna. Y después vino lo que los economistas llamaron la Gran Moderación. Desde mediados de los años 80 hasta 2007, las recesiones se volvieron más cortas y menos profundas. La inflación se mantuvo baja. El crecimiento era sostenido. Muchos economistas empezaron a pensar que habíamos domado el ciclo. Que los bancos centrales, con sus herramientas de política monetaria, habían aprendido a suavizar las oscilaciones. Que las recesiones graves eran cosa del pasado. Y entonces llegó 2008. La crisis financiera global demostró que el ciclo no estaba domado. Que la estabilidad había creado exceso de confianza. Que la ausencia de recesiones durante tanto tiempo había permitido que se acumularan riesgos enormes en el sistema financiero. Riesgos que nadie estaba midiendo bien. La recesión de 2008 fue la peor desde la Gran Depresión. No llegó a ser una depresión, en gran parte gracias a las intervenciones masivas de gobiernos y bancos centrales. Pero se acercó peligrosamente. La lección es clara. Los ciclos económicos se pueden suavizar, pero no eliminar. La economía no crece en línea recta. Y quien crea que lo hace, acaba pagando el precio de esa ilusión. Los ciclos económicos no son simétricos en sus efectos sociales. Las expansiones benefician a casi todo el mundo, aunque de forma desigual. Las contracciones golpean de forma desigual también, pero los más vulnerables siempre reciben el golpe más duro. Cuando llega una recesión, los primeros en perder su empleo suelen ser los trabajadores temporales. Los menos cualificados, los más jóvenes. Los últimos en ser contratados cuando llega la recuperación son exactamente los mismos. Las comunidades que dependen de una sola industria son especialmente frágiles. Un pueblo que vive de una fábrica puede prosperar durante la expansión y vaciarse durante la contracción. El ciclo económico, visto desde una hoja de cálculo, es una ondulación suave. Visto desde ese pueblo, es la diferencia entre tener futuro y no tenerlo. Y hay un efecto que los economistas llaman histéresis. Algunas recesiones dejan cicatrices permanentes. Trabajadores que llevan tanto tiempo desempleados que sus habilidades se deterioran y ya no pueden reincorporarse. Jóvenes que empiezan su carrera en plena crisis y arrastran salarios más bajos durante décadas. Infraestructuras que se degradan y nunca se reparan. El ciclo pasa. Pero sus heridas, no siempre. Las ideas fundamentales de este episodio. Primero, el ciclo económico tiene 4 fases: expansión, pico, contracción y valle. Se repite, pero nunca de forma idéntica. Segundo, una recesión es una caída significativa y generalizada de la actividad económica. Una depresión es mucho peor, más profunda, más larga. Desde los años 30, ninguna economía avanzada ha sufrido una depresión completa. Tercero, Schumpeter propuso que los ciclos son el motor del capitalismo. La destrucción creativa elimina lo ineficiente y abre paso a la innovación. Pero el coste humano de esa destrucción es real. Cuarto, la gran moderación hizo creer que el ciclo estaba domado. La crisis de 2008 demostró que no. Los ciclos económicos explican las subidas y bajadas a corto y medio plazo. Pero la gran pregunta de la macroeconomía no es por qué las economías oscilan. Es por qué algunas son ricas y otras pobres. No este año ni el que viene, sino durante décadas y siglos. ¿Qué hace que un país crezca hasta convertirse en una potencia económica, mientras su vecino se queda estancado? Eso es lo que exploraremos en el próximo episodio.